Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: «Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa». Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: «Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús era un observador agudo de los comportamientos y las conductas humanas. Nos dice el pasaje evangélico de hoy que, encontrándose en el templo, le dice a la gente: «Cuidado con los escribas, con aquellos que se presentan como sabios, buenos, piadosos y conocedores de la ley religiosa. Afirmará sobre ellos una crítica tenaz y dolorosa. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan asientos de honor en las sinagogas, lugares de reunión y los primeros lugares en los banquetes, en las comidas. Devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Estos, afirmará Jesús, recibirán una sentencia muy rigurosa». Y nos dice que luego, justo en el templo de Jerusalén, frente al arca de las ofrendas, observaba a las personas que echaban limosna en el arca dedicada al culto y al sostenimiento del templo. Pasan algunas personas adineradas y dejan una buena cantidad de dinero, pero de pronto Jesús fija sus ojos en una mujer simple, viuda, signo por excelencia de lo que es la debilidad, la impotencia, la fragilidad en Israel, y además señala una viuda pobre. Dice que ella se acerca al arca de las ofrendas, una especie de alcancía en el templo de Jerusalén, y echa 2 moneditas, 2 reales. Esta observación de este hecho tan simple conmoverá el corazón del Hijo de Dios, que lo llevará a decir a sus discípulos: «Les aseguro que esa mujer viuda y pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidades, ha echado todo lo que tenía para vivir». Este evangelio está en perfecta consonancia con la primera lectura de hoy del libro de Tobit en el capítulo 12, cuando el arcángel San Rafael invita a Tobit y a su hijo Tobías a ser generosos, dando gracias a Dios, y a ser generosos en las ofrendas a Dios. En efecto, dirá unas máximas, unas sentencias que nos ponen a pensar. 2 puntos. Obren bien, y no se vendrá ninguna desgracia sobre sus vidas. ¡Qué sentencia más hermosa! Obren bien, y no vendrá ninguna desgracia sobre sus vidas. Pero una segunda sentencia: más vale la oración sincera y la limosna generosa con el pobre que la riqueza adquirida injustamente con explotación. ¡Qué sentencia tan profunda! La repetimos: más vale la oración sincera y la limosna generosa al pobre que la riqueza adquirida injustamente con explotación. En un tercer momento de las sentencias que dirá Rafael, el arcángel, a Tobías y a su padre Tobit, les dirá: más vale dar limosnas que atesorar dinero. La limosna libra de la muerte eterna y expía el pecado.
los que hacen o los que dan limosna se saciarán en la vida eterna. Qué hermosa sentencia, qué linda enseñanza para nuestra vida. Terminará también el arcángel Rafael diciendo a Padre e Hijo, Tobit y Tobías: los pecadores y los malhechores son enemigos entre sí y enemigos de sí mismos. No te juntes con ellos ni aprendas de su mal ejemplo, que no dan limosnas. Una invitación pues que nos hace muy en el fondo a ofrendar a Dios. A ofrendar ciertamente en el templo, pero a ofrendar sobre todo en la persona del necesitado. Hay una extraña lógica en el ser humano. A veces, cuando tenemos pocos bienes materiales, tenemos un corazón generoso, pero en la medida en que la vida nos sonríe, en que somos bendecidos por Dios y se multiplican nuestros bienes, nos volvemos paradójicamente más avaros, más duros de corazón, más cerrados en nuestros bienes y también más prevenidos y tristes de corazón. De ahí que afirmemos con toda sinceridad que las riquezas a muchas personas, con ser que son riquezas materiales, no enriquecen, sino que empobrecen el corazón humano, le aísla de las personas queridas, le lleva a ser receloso y desconfiado. Por el contrario, Jesús hoy alaba la ofrenda generosa de la viuda pobre, que no da solamente de lo que le sobra, y nos tendremos que preguntar nosotros: ¿doy los 2,000 pesitos en la misa de lo que me sobra? ¿Doy la monedita de 200 en el semáforo de lo que me sobra? ¿Ayudo con este mercadito a esta persona de lo que me sobra? ¿O hay una limosna más potente, más poderosa, como la de la mujer viuda y pobre, que dio 2 reales? No era mucho en términos económicos, pero era bastante ante Dios, porque era lo que ella necesitaba para vivir. ¿Cómo hemos aprendido con la primera lectura de hoy que la limosna expía el pecado, purifica el alma y nos abre un camino al cielo? Terminaré simplemente diciendo, queridos amigos, que la vida nos va a enseñar a cada uno de nosotros que cuando damos limosna a otro, cuando ayudamos a un necesitado, en el fondo no le hacemos el bien a él. Muy en el fondo nos hacemos el bien a nosotros mismos. Cuando encuentres un pobre, lejos de fastidiarte porque te limpió el parabrisas del carro, porque aquella persona siempre que te busques para pedirte ayuda, lejos de fastidiarte, en fe descubre que la ofrenda al necesitado o la ofrenda a la casa de Dios es siempre una oportunidad para ser bendecido abundantemente por Él, y que el día de nuestra muerte, que a todos nos llegará, el día de nuestra muerte, que a todos nos llegará, no seremos dueños ante Dios de aquello que guardamos en esta tierra, quizás con un poco de egoísmo o de codicia. El día de nuestra muerte, de cara a Dios, solo seremos dueños de aquello que entregamos con generosidad de corazón. Señor, que no nos endurezcamos. Señor, aunque el gran Dios de esta tierra es el dinero y los bienes terrenales, dame libertad interior, dame libertad de corazón para que no muera lleno de cosas materiales que heredará un sobrino, un nieto, un hijo, quizás una persona malqueriente, y estaré vacío de todos los bienes espirituales, perdiendo la bendición de Dios. Aclárame, Señor, mi entendimiento, que no siga mi humanidad egoísta, codiciosa. Señor, que como la viuda pueda decir: llego al reino de los cielos porque ofrendé con generosidad a Dios. Amén.
ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que no tienes paz, que no ansías ser más que tus hermanos, a ti que no pusiste en esta tierra tu tesoro, a ti que devuelves bien por mal, que construyes aún en el desastre, a ti que buscas la paz y no la guerra, a ti que en esta vida lloras por tantas cosas que quisieras cambiar, a ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. A ti que perdonas siempre a aquel que no lo merece, a ti que eres recto y noble cuando ves que se te abaja, a ti que te desprecia el mundo porque no sigues las reglas que ha marcado, a ti que te enfrentas con él para así poder salvarlo, a ti que eres calumniado,
que eres torturado y ultrajado por mi causa. A ti te repite, hombre, las palabras el Señor. Alégrate, regocíjate, pues tuyo es el reino de los cielos. Si por mi causa te desprecia el mundo, alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Alégrate y regocíjate. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 38 al 44. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a sus discípulos les dijo: Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra. Pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús era un observador agudo de los comportamientos y las conductas humanas. Nos dice el pasaje evangélico de hoy que, encontrándose en el templo, le dice a la gente: cuidado con los escribas, con aquellos que se presentan como sabios, buenos, piadosos y conocedores de la ley religiosa. Afirmará sobre ellos una crítica tenaz y dolorosa. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en las plazas. Buscan asientos de honor en la sinagoga, lugares de reunión y los primeros lugares en los banquetes, en las comidas. Devoran los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Estos, afirmará Jesús, recibirán una sentencia muy rigurosa. Y nos dice que luego, justo en el templo de Jerusalén, frente al arca de las ofrendas, observaba a las personas que echaban limosna en el arca dedicada al culto y al sostenimiento del templo. Pasan algunas personas adineradas y dejan una buena cantidad de dinero, pero de pronto Jesús fija sus ojos en una mujer simple, viuda, signo por excelencia de lo que es la debilidad, la impotencia, la fragilidad en Israel, y además señala una viuda pobre. Dice que ella se acerca al arca de las ofrendas, una especie de alcancía en el templo de Jerusalén, y echa 2 moneditas, 2 reales. Esta observación de este hecho tan simple conmoverá el corazón del Hijo de Dios, que lo llevará a decir a sus discípulos: les aseguro que esa mujer viuda y pobre ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie, porque los demás han echado de lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidades, ha echado todo lo que tenía para vivir. Este evangelio está en perfecta consonancia con la primera lectura de hoy del libro de Tobit en el capítulo 12, cuando el arcángel San Rafael invita a Tobit y a su hijo Tobías a ser generosos, dando gracias a Dios, y a ser generosos en las ofrendas a Dios. En efecto, dirá unas máximas, unas sentencias que nos ponen a pensar.
obren bien, y no se vendrá ninguna desgracia sobre sus vidas. ¡Qué sentencia más hermosa! Obren bien, y no vendrá ninguna desgracia sobre sus vidas. Pero una segunda sentencia: más vale la oración sincera y la limosna generosa con el pobre que la riqueza adquirida injustamente con explotación. ¡Qué sentencia tan profunda! La repetimos: más vale la oración sincera y la limosna generosa al pobre que la riqueza adquirida injustamente con explotación. En un tercer momento de las sentencias que dirá Rafael el arcángel a Tobías y a su padre Tobit, les dirá: más vale dar limosnas que atesorar dinero. La limosna libra de la muerte eterna y expía el pecado. Los que hacen o los que dan limosna se saciarán en la vida eterna. ¡Qué hermosa sentencia! ¡Qué linda enseñanza para nuestra vida! Terminará también el arcángel Rafael diciendo a padre e hijo Tobit y Tobías: los pecadores y los malhechores son enemigos entre sí y enemigos de sí mismos. No te juntes con ellos ni aprendas de su mal ejemplo, que no dan limosnas. Una invitación pues que nos hace muy en el fondo a ofrendar a Dios. A ofrendar ciertamente en el templo, pero a ofrendar sobre todo en la persona del necesitado. Hay una extraña lógica en el ser humano. A veces, cuando tenemos pocos bienes materiales, tenemos un corazón generoso, pero en la medida en que la vida nos sonríe, en que somos bendecidos por Dios y se multiplican nuestros bienes, nos volvemos paradójicamente más avaros, más duros de corazón, más cerrados en nuestros bienes y también más prevenidos y tristes de corazón. De ahí que afirmemos con toda sinceridad que las riquezas a muchas personas, con ser que son riquezas materiales, no enriquecen, sino que empobrecen el corazón humano, le aíslan de las personas queridas, le lleva a ser receloso y desconfiado. Por el contrario, Jesús hoy alaba la ofrenda generosa de la viuda pobre, que no da solamente de lo que le sobra, y nos tendremos que preguntar nosotros: ¿doy los 2,000 pesitos en la misa de lo que me sobra? ¿Doy la monedita de 200 en el semáforo de lo que me sobra? ¿Ayudo con este mercadito a esta persona de lo que me sobra? ¿O hay una limosna más potente, más poderosa, como la de la mujer viuda y pobre, que dio 2 reales? No era mucho en términos económicos, pero era bastante ante Dios, porque era lo que ella necesitaba para vivir. ¿Cómo hemos aprendido con la primera lectura de hoy que la limosna expía el pecado, purifica el alma y nos abre un camino al cielo? Terminaré simplemente diciendo, queridos amigos, que la vida nos va a enseñar a cada uno de nosotros que cuando damos limosna a otro, cuando ayudamos a un necesitado, en el fondo no le hacemos el bien a él, muy en el fondo nos hacemos el bien a nosotros mismos. Cuando encuentres un pobre, lejos de fastidiarte porque te limpió el parabrisas del carro, porque aquella persona siempre que te busques para pedirte ayuda, lejos de fastidiarte, en fe descubre que la ofrenda al necesitado o la ofrenda a la casa de Dios es siempre una oportunidad para ser bendecido abundantemente por Él, y que el día de nuestra muerte, que a todo nos llegará, el día de nuestra muerte, que a todo nos llegará, no seremos dueños ante Dios de aquello que guardamos en esta tierra, quizás con un poco de egoísmo o de codicia. El día de nuestra muerte, de cara a Dios, solo seremos dueños de aquello que entregamos
con generosidad de corazón. Señor, que no nos endurezcamos. Señor, aunque el gran Dios de esta tierra es el dinero y los bienes terrenales, dame libertad interior, dame libertad de corazón para que no muera lleno de cosas materiales que heredará un sobrino, un nieto, un hijo, quizás una persona malqueriente, y estaré vacío de todos los bienes espirituales, perdiendo la bendición de Dios. Aclárame, Señor, mi entendimiento, que no siga mi humanidad egoísta, codiciosa. Señor, que como la viuda pueda decir: llego al reino de los cielos porque ofrendé con género